El día de ayer estuvimos analizando las protecciones de las instalaciones eléctricas, ¿cierto? Ya más tirado hacia la última parte y retomamos desde el punto donde estaban los interruptores termomagnéticos, ¿cierto? Y ahí teníamos dos grandes grupos, que eran básicamente los modulares o compactos, como les digo yo, los que ustedes normalmente conocen en sus casas y en algunas aplicaciones también comerciales e industriales, y los del tipo caja moldeada. Analizamos en parte la forma constructiva de cada una de ellas, ¿cierto? Em, Cómo funcionaba cada uno de los elementos internos de las protecciones, las curvas de operación de las protecciones, las clases de las protecciones, curvas de operación más orientadas a las protecciones modulares y las clases más orientadas a las protecciones de tipo moldeada o caja moldeada, o breakers también como se conocen en el mercado. Básicamente las curvas de operación me indicaban rangos magnéticos y las clases también, siendo que una clase yo podía manejar más o menos el parámetro de tiempo, de corriente, mejor dicho, y la clase B o los tipos B eran dispositivos más, bueno, de corte, pero obviamente tenían una componente electrónica donde yo podía jugar con los parámetros de tiempo y corriente de operación. Y eso por lo tanto es una protección un poco más sofisticada y a la vez de mayor costo. Y también se definían algunos parámetros de su forma constructiva que hablaban con respecto a la capacidad de ruptura o a la capacidad de corte finalmente de las protecciones y cómo estaban definidos sus contactos internos para que pudieran extinguir el arco, ya los cortocircuitos máximos y mínimos que podrían soportar, conservando la vida útil de la protección. Y algo más o menos, claro, y también se mencionó algo de la selectividad de las protecciones, que había una que era total y otra que era parcial. La total era una de las más difíciles porque al final las curvas estaban desplazadas y uno no siempre logra esa selectividad total, pero había una parcial donde ahí habían curvas que se intersectaban básicamente y ahí uno obtenía esa coordinación, que es lo que sucede normalmente. Y ahí ejemplificábamos justamente cuando opera justo la protección general y también la parcial, y no solamente operando la parcial y después la general. Que a veces sucede que funcionan ambas al mismo tiempo. Y eso más o menos fue lo que estuvimos conversando el día de ayer. Como les dije ahí, la idea de la clase de hoy es que podamos darle cierre a este apunte y así las clases siguientes retomar de los otros apuntes que se refieren a la protección de motores, como por ejemplo guardamotores, rayos térmicos, ¿cierto? Disyuntores que también sirven para proteger a los motores, y las protecciones de personas, que básicamente se va a basar un poco en los aspectos normativos, que son las clases de protección, las clases A y B que están en la norma, que no son dispositivos de protección, como está orientado al curso, pero son mecanismos o formas de proteger también a las personas, que eso también es importante. O sea, no solamente voy a proteger a una persona con dispositivos, sino también lo voy a proteger con medidas de seguridad, que eso es sumamente importante. ¿Ya? Entonces hay cierta cultura que nosotros tenemos de eléctrica en ese sentido, con respecto a si podemos entrar a ciertos recintos o no, o cómo debiésemos entrar, los típicos zapatos de seguridad, los guantes, esos son mecanismos de protección finalmente. ¿Ya? Quizás eso está un poquito más orientado a la parte de prevención de riesgos, pero son mecanismos de protección no de tipo de dispositivo, sino que más bien de medidas de seguridad. Entonces eso más o menos va a contemplar lo que son los tres apuntes que hemos estado o que vamos a analizar finalmente. Ya estamos terminando el primero, nos quedan los otros dos. Y ya con eso podríamos dar paso a la segunda evaluación, cosa que, insisto, la tercera evaluación y la cuarta evaluación está aplicado a algo más práctico. Entonces sí tenemos que ver la coordinación de fusibles, de disyuntores entre sí. Recuerden que está el libro de Jorge Valenzuela como texto de apoyo, ¿cierto? Y yo obviamente voy a preparar un par de ejercicios para que hagamos una coordinación en baja, una coordinación en media, y obviamente yo los voy a someter a una situación para que ustedes puedan hacer una coordinación de las protecciones. Y ahí vamos a tener o sea, la primera evaluación práctica, pero me refiero a la tercera evaluación del semestre. E insisto una vez más, vamos a buscar un software que no sea demasiado complejo de utilizar y así ustedes lo puedan descargar y puedan realizar la última evaluación, que ahí podría ser quizás tomar la misma evaluación 3 y aplicarla al software o proponer una situación distinta, también aplicarla al software. Por ejemplo, podríamos tomar un diagrama lineal de protecciones
una industria, de un local comercial, y ustedes hagan la coordinación de las protecciones, hagan la intersección de curvas o el desplazamiento de curvas, ajusten un poco la sensibilidad de las protecciones, etcétera. O sea, son ajustes finalmente que se hacen al sistema y ustedes aplican el software y obviamente con una estructura de elaboración de informe técnico, con conclusiones, con análisis dentro, etcétera, con las cosas que se les vayan pidiendo. Quizás con algunos aspectos teóricos también que quizás no vamos a tocar en profundidad aquí en la clase, pero que sí son importantes que ustedes vean. Entonces, ya nos estamos acercando más a una instancia más práctica y nos vamos a salir un poco de la teoría. Por lo tanto, hoy vamos a retomar el apunte. Vamos a ir leyendo, igual que siempre, vamos a ir conversando un poco y nos vamos a ir deteniendo quizás punto por punto para ir aclarando algunos aspectos, sobre todo de la misma comprensión lectora y lo que quizás se irá a referir el texto. ¿Sí? Que es un poco la metodología con respecto a la teoría, y que es un poco más compleja quizás analizarla a través de ejemplos claros. Pero aquí creo que los apuntes han sido bastante claros en general con respecto a los contenidos, a las formas de operación o formas constructivas de las protecciones. Lo más probable es que cuando hablemos de la protección de personas ahí aparezca la protección diferencial y la forma constructiva y el principio de funcionamiento, tal como parecía el disyuntor ahora. Así que básicamente eso. Las notas ya las tengo. Quería esperar hasta hoy para subirlas, así que al terminar la clase las voy a subir al internet para que tengan las notas. Se supone que el plazo era hasta ayer, pero no hay problema con eso. Prefiero tenerlo con expectante hasta el último día. Entonces lo arreglamos la próxima semana. Aunque hicimos la corrección del ejercicio, la otra materia no era tan complejo al final. O sea, se podían guiar bastante con los textos y adaptarlo un poco a lo que yo estaba pidiendo. Algunos no cumplieron ciertas condiciones, pero bueno, igual tomé en cuenta lo que habían puesto. Más que nada las consideraciones en el tema de formato, o sea, como les pedí la cantidad de líneas de texto y párrafos que yo les pedí. Pero tomo en cuenta igual la lectura, ¿no? Y me demoré menos al final de lo que yo pensé que me iba a demorar. Richard, dígame. Hola, profe, buenas tardes, o sea, buenas noches ya. Profe, no tenía respuesta con respecto a la postergación de clase para más adelante. No, yo debo tener un horario claro. Pregunté a mi director de carrera, se supone que se me va a mandar un horario con las actividades y los días y la cantidad de semanas que vamos a tener. Y yo mañana tengo una reunión con la vicerrectora y la directora académica, así que recién mañana, digamos, voy a tener quizá un poco más de claridad, pero como dije al comienzo, cualquier información yo se la voy a hacer llegar por comunicado oficial. O sea, yo voy a hacer un comunicado en la internet, les va a rebotar su correo y esa misma información yo se la voy a dejar aquí en el Teams por si acaso a alguien no le llega el correo. Entonces, para poder transparentar esa información y comunicársela a ustedes. Ah, ya, profe, porque en un ramo ya me corrió las clases hasta diciembre. 2 meses me corrió las clases. Así que por eso tenía como la duda. Sí, lo más probable es que aquí pase algo parecido. Ya, profe, Entonces, gracias. eso me va a implicar replanificar quizás la segunda evaluación o la tercera evaluación. ¿Ya? Por suerte, si es por ejemplo un solo día, el miércoles, uno tiene los martes. Pues, ahora, si va a ser ambos días, hay que correr todo, ¿no? Pero se los voy a comunicar, porque yo claramente debo tener claro eso para poder replanificar las evaluaciones. ¿Sí? Eso. Entonces le voy a compartir el apunte, que básicamente habíamos quedado casi hasta como por acá. Y voy retomando un poco justamente lo que habíamos conversado de la selectividad total y la selectividad parcial, ¿cierto? Vimos las formas de la selectividad de la operación, condiciones de utilización, unas curvas de funcionamiento con respecto a la capacidad de ruptura, ¿ya? Zonas de cortocircuito no limitadas y limitadas de la misma protección, ¿cierto? Etcétera. Y estoy retrocediendo un poco para que nos vamos a los títulos donde decía limitaciones de cortocircuito, la misma caja moldeada, ¿ven? El tipo B, o la categoría B y la categoría A, que eso fue lo que estuvimos hablando el día de ayer. Entonces, lo que queda ahora no es demasiado, o sea, son 26 páginas, la última página habla de la bibliografía, básicamente, y nosotros quedamos hasta acá. O sea, básicamente nos están quedando 4 páginas por analizar, que no es demasiado.
Coordinación de protecciones, que ese es básicamente el ejercicio o el fin de la asignatura. Coordinar protecciones, no solamente conocer las protecciones, sino que coordinarlas también. Y lo que uno coordina normalmente es protecciones termomagnéticas, protecciones en baja tensión. Uno normalmente no coordina protecciones en media tensión, pero parte de su perfil de egreso dice diseña proyectos en media tensión. Por lo tanto, si usted diseña proyectos en media tensión, tiene que ser capaz de coordinar las protecciones en media tensión también, como por ejemplo fusibles, reconectadores, seccionalizadores. ¿Ya? El seccionalizador es un mecanismo de protección, pero no tiene cámara de extinción de arco. Y ojalá sea bajo carga. Y esa es la última instancia de corte del sistema, por el lado de media tensión. Por lo tanto, no tiene curva de operación. No así un reconectador o un fusible, que sí tienen curvas de operación. ¿Ya? Hay también relés de sobrecorriente, pero todos esos ajustes de relés de sobrecorriente, por ejemplo, no se ven aquí en este curso porque no es parte de su conocimiento técnico. ¿Ya? Para los que son de ingeniería, sí, porque ellos sí están obligados a diseñar sistemas en alta tensión. Ahora, claro, sería mucho más interesante tener aplicaciones de software, pero también los software son más caros de aplicar, etcétera. ¿Ya? Las licencias, sobre todo. Y hay que tener harto conocimiento de sistemas de potencia y del funcionamiento de las protecciones. O sea, la teoría de protección eléctrica en alta tensión es re compleja. Hay muchos esquemas, muchas formas de conexión de transformadores de corriente, entonces eso dificulta un poco el tema de llevarlo a un software. En cambio, aquí para nosotros en media y baja tensión es, entre comillas, un poco más difícil, un poco más fácil, perdón. ¿Ya? Y como les digo, el fin y el objetivo del curso es que ustedes puedan coordinar protecciones. ¿Para qué? Para que lo puedan aplicar a los proyectos del día de mañana, tanto como asignatura, ¿ya? De proyecto integrado, como en su vida profesional posible el día de mañana. Si alguien se dedica a la parte de proyecto, hay alguna empresa o algunas que exigen que con ciertos software hagan la coordinación de protecciones. En otros tipos de proyectos no es necesario hacer una coordinación tan exhaustiva, pero sí, o con software, por ejemplo, pero sí tenemos que conocer las curvas de operación de las protecciones para poder coordinarlas y generar esta coordinación y selectividad finalmente. ¿Sí? Me dice que la norma NSH del 2012, como la IEC 898, indican que es posible utilizar interruptores termomagnéticos en instalaciones eléctricas en que la corriente de cortocircuito prevista excede la capacidad de cortocircuito nominal del interruptor. ¿Sí? Siempre y cuando aguas arriba exista otro dispositivo de protección con el poder de interrupción necesario. Ya lo anterior se denomina protección backup o de respaldo, básicamente, o coordinación de protección. Se necesita un respaldo a la protección que yo voy a tener. Como concepto, existe la coordinación, la selectividad y la filiación de las protecciones, que son conceptos que normalmente uno no maneja. La coordinación se refiere un poco más a las curvas de operación, ¿ya? Aunque uno aquí habla de coordinación normalmente cuando opera primero la protección de aguas arriba, que luego la de aguas abajo, o sea, primero la que está aguas abajo y luego la que está aguas arriba. Ya, eso sería una coordinación de protecciones, que sería lo lógico, que primero opere la protección más cercana a la carga o a la falla y después la que yo tengo como protección general. Eso habla de la coordinación. La selectividad normalmente se utiliza como concepto con respecto a las capacidades nominales, que ojalá las que están aguas abajo o más cercanas a la carga tengan una menor capacidad nominal que las que están aguas arriba. Y lo mismo pasa con la afiliación, que las que están agua abajo, las protecciones agua abajo tengan una menor capacidad de ruptura que las que están aguas arriba. Recordemos que esa capacidad de ruptura se define según el nivel de cortocircuito, pero también se puede elegir la capacidad de ruptura empíricamente en función de la experiencia y de conocimiento de otros proyectos, ya conociendo también los tipos de carga a los cuales yo lo quiero asociar. Cuando son iluminación o carga más o menos resistiva, son cortocircuitos bajos, por lo tanto, no más allá de 6 o 10 kA. Ya cuando yo tengo circuitos de enchufe, máquinas pequeñas, 10 a 15, y ahí yo voy subiendo, cosa que la protección general tengo una capacidad de ruptura mayor. Y obviamente también tenemos que jugar, entre comillas, jugar con lo que nos está ofreciendo el mercado. O sea, puede que yo quiera una protección, no sé, pues, de 100 amperios con cierta capacidad de ruptura, pero a lo mejor en el mercado hay una capacidad de ruptura mayor. Entonces voy a tener que optar sí o sí por esa capacidad de ruptura mayor, siendo que quizá el cortocircuito que yo voy a tener sea un poco menor. Pero me va a funcionar igual porque va a soportar hasta ese cortocircuito. O sea, todos los cortocircuitos que están hacia abajo sí los va a soportar, obviamente. Pero si un cortocircuito eventualmente fuese mayor, esa protección ya no lo soportaría.
¿Va a operar la protección? Sí, pero eventualmente se podría quemar o- o va a perder su vida útil, su funcionamiento, porque tuvo un cortocircuito mayor al cual estaba diseñado. Entonces tengo que reemplazarla. ¿Sí? Entonces este concepto de la coordinación es por el tema de las protecciones que yo voy a tener agua arriba con respecto a la de agua abajo, un backup, una de respaldo, básicamente. En este caso, las características de los dispositivos deben estar coordinadas de manera tal que la corriente al cuadrado por el tiempo que deja pasar el dispositivo aguas arriba no sea superior que la que pueda soportar sin dañar tanto el interruptor aguas abajo como los conductores protegidos. O sea, aquí hay una constante que me dice, o sea, la corriente al cuadrado por el tiempo de operación de la protección. Entonces yo podría definir quizás eh, la característica de coordinación de la protección. La variación, o perdón, la verificación teórica de la coordinación de backup puede hacerse comparada con las características tiempo corriente como también con las características de limitaciones de la protección utilizada. Para realizar una buena protección de acompañamiento es necesario aplicar tablas de asociación o afiliación de protecciones ya entregadas por los fabricantes. Cuando uno va a un fabricante o a una marca, que ya mencioné alguna ayer, por ejemplo la de Schneider o la Legrand, ellos mismos traen tablas de coordinación. Entonces te dicen, y aquí estas son las tablas de coordinación de las protecciones, estas son las curvas de operación de mis protecciones, ¿para qué? Para que tú ojalá puedas comprar toda la línea de protecciones de ellos, para que las puedas coordinar. ¿Ya? Es un poco más difícil coordinar protecciones de distintas marcas, a pesar de que las características sean similares o iguales, curvas de operación, capacidad nominal, como que te obligan un poco a que la marca te dice, ya, si tú vas a comprar puras protecciones, por ejemplo, Mitsubishi o Legrand o Schneider, tú las puedes coordinar, ¿ya? Entre las mismas marcas. Es un poco más difícil coordinar entre distintas marcas. Por ejemplo, el software, el Melchort, que es un software de coordinación de protecciones, toma en cuenta protección en baja, en alta y distintas marcas, ¿ya? O sea, a pesar de que está diseñado para Mitsubishi, toma en cuenta aún así las protecciones de otras marcas para que tú puedas coordinar las protecciones de ellos con otras. Entonces igual te amplía un poco el abanico de posibilidades, sobre todo por costos de las mismas protecciones. Cuando tenga que hacer una compra o una inversión de las protecciones dentro de los tableros. ¿Sí? Pero insisto, si ustedes van a catálogos de protecciones de las marcas, van a encontrarse con las tablas de coordinación y con las curvas de operación de las protecciones, para que tú justamente hagas ese juego de los tiempos corrientes, como dice aquí, para que tú puedas hacer esa coordinación o filiación de protecciones que aparecen por acá. Modificación de los parámetros de la protección. Dentro de la selección de las características de la protección, un estudio que se hace necesario es averiguar la forma en cómo afecta las características de disparo del dispositivo, la variación de los parámetros nominales de funcionamiento. Lo anterior es importante para poder tomar las medidas de corrección necesarias para asegurar el normal desenvolvimiento de la protección y la adecuada operación de las condiciones en las que fuese sus condiciones ideales de trabajo. O sea, aquí hay parámetros que no podemos modificar de las protecciones. O sea, sabemos que las protecciones modulares también no pueden modificar sus parámetros constructivos, o sea, la curva de operación, la capacidad nominal o la curva de operación, eso está definido dada la forma constructiva y los elementos que están internamente, pero hay otras protecciones donde yo sí puedo modificar los parámetros, ¿cierto? Para poder tener una correcta selectividad y coordinación, que son los del tipo caja moldeada. Eso sí puedo modificar parámetros internos, ¿sí? Pero ahora claramente cada protección tiene su propia curva de operación, sus capacidades nominales, capacidad de ruptura, y ahí se genera ese famoso juego. O sea, el tema de los criterios de aumentar la corriente o ajustar un poco más la corriente al 100%, al 90%, o los factores de seguridad que ustedes inventan que le aplican a las protecciones y dicen, no, si yo le aplico el 10% más. Y ahí uno entra en contradicciones con la normativa y uno le pregunta, ya, ¿en qué parte de la normativa dice que usted tiene que aplicarle un 10% más a las protecciones? Entonces hay que ajustarse un poco a lo que dice la normativa también. ¿En qué caso yo podría sobredimensionar una protección cuando tengo cargas inductivas que requieren mucha corriente de energización? Entonces yo me puedo asegurar de que no solamente con la curva de operación no va a operar, sino que también por la partida de los motores y no me va a operar por capacidad nominal. Y así yo también puedo ajustar la selección de los conductores, por ejemplo. Por ejemplo, las cargas de fuerza, la norma me dice que cuando son cargas de régimen permanente tengo que considerar
un 25% más. ¿Por qué? Porque hay una magnetización o una energización de la máquina y eso también va a afectar al calentamiento o a la corriente que va a circular por el conductor. Y esos criterios sí son válidos. Ahora, si yo cambio el régimen de la máquina, bueno, hay otros factores que yo tengo que aplicar según las tablas que me indique el capítulo 12 de la norma. Aquí se refiere en función de la temperatura. Un disyuntor normalizado está regulado para funcionar a su corriente nominal a una temperatura ambiente de referencia. Por ejemplo, según las normas 20 grados Celsius para interruptores modulares y según la norma IEC 30 grados Celsius para interruptores modulares. Y la IEC 947-2, 40 grados Celsius para las cajas moldeadas, como temperatura ambiente. Ahora, la temperatura va a afectar el funcionamiento de las protecciones claramente, igual que un conductor. Pierde sus características eléctricas, por así decirlo, un conductor. Si yo aumento la temperatura. Entonces ahí vienen esos famosos factores de corrección cuando yo diseño los alimentadores, determino los alimentadores. Entonces, ¿por qué hago esa asociación con el conductor? Porque una protección también tiene una forma constructiva y la temperatura externa también se va a ver afectada. Los tableros, por lo general, tienen cierta refrigeración natural o ventilación natural. Están diseñados de tal forma que se mantenga más o menos la temperatura ambiente dentro del tablero. Ahora, si está en una sala que tenga mucha temperatura, tienen una ventilación forzada y tienen ventiladores cuando uno diseña los tableros. Por eso la norma dice 25% libre al diseño del tablero, no de la cantidad de protecciones del tablero. ¿Yo puedo dejar circuitos vacantes? Sí. Eso quiere decir que yo tengo que dejar el espacio suficiente para poner más protecciones, pero además la forma constructiva, el volumen del tablero, ¿ya? Debe estar por lo menos ocupado el 75%. Y ese 25% que no va a estar ocupado por el volumen del tablero, y yo me refiero a tablero en general, caja, gabinete o armario, es para que justamente se genere una ventilación natural dentro del tablero. E insisto, cuando son en algunos tipos de proyectos, en algunos tipos de recintos, se le pone una ventilación forzada, se le pone un ventilador para justamente mantener cierta temperatura dentro, porque obviamente yo tengo barras de distribución, muchas protecciones una al lado del otro y eso genera un calor debido a la circulación de corriente y sobre todo cuando son corrientes grandes. Entonces yo necesito mantener refrigerado. De hecho hay tableros que tienen barras y son unas placas básicamente internamente en los tableros y eso también genera mucho calor. Entonces se generan estas ventilaciones forzadas que le digo. Bajo las condiciones de temperatura que aparecen ahí, debe ser más o menos el funcionamiento óptimo de la protección. Cuando la temperatura se eleva sobre el valor indicado por la norma, es conveniente reducir la corriente de utilización para evitar desconexiones intempestivas. ¿Ya? O sea, que no vayan a funcionar porque se calentó la protección. O sea, claramente las protecciones son termomagnéticas, funcionan por cortocircuito y por sobrecarga, pero si yo estoy generando una temperatura externa, el bimetal que está dentro igual se va a calentar y va a operar por una condición que no debiese operar, que es por circulación de corriente. O sea, puede que sea, no sé, pongamos un ejemplo, 10 amperes. Entonces va a soportar cierta sobrecarga según la corriente, la curva de operación, y a lo mejor va a estar funcionando normal, pero la temperatura que está en el tablero es tan grande que con poca corriente va a hacer que se dilate el bimetal y va a operar. Y no debiese pasar eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría aumentar la capacidad nominal o ajustar un poco la capacidad nominal de la protección, o reducir la corriente que va a circular, para que justamente no me opere bajo una condición que no es normal, sino que es una condición externa. Dice, los fabricantes deberán entregar tablas de coeficiente a utilizar en función de la temperatura ambiente. Eso también está dentro de los catálogos, finalmente. Dice, en función de la cantidad de aparatos yuxtapuestos. Y ahí viene la pregunta, ¿qué querrá decir yuxtapuestos? ¿Como modulares o qué? No, ¿qué quiere decir la palabra yuxtapuesto? Eso es más de Ah, gramática. Castellano, los que somos más antiguos cuando teníamos la básica, o lenguaje de comunicación, los que son más nuevos en la básica y en la media. Métanse a Google. Primera vez que los voy a autorizar a que se metan a Google y me busquen la palabra yuxtapuesto. pues Tiene poner por lo menos dos acepciones. una cosa al lado de la otra, Uno al lado del otro, ¿cierto? como módulos.
Ya, yuxtapuesto hace referencia a dos cosas, normalmente. A una consecuencia, por ejemplo, si yo hago esto, pasa esto, o funcionamiento al mismo tiempo en este caso. O uno al lado del otro también, ¿cierto? A eso se refiere los yuxtapuestos, los aparatos yuxtapuestos. O sea que Dice, ahí cuando está varios hablando, disyuntores se instalan uno junto al otro, funcionan simultáneamente a su corriente nominal. La elevación térmica de un polo se limita, ¿ya? Y esto se traduce en la elevación de temperatura de funcionamiento de los disyuntores, lo que provoca desenclavamientos introspectivos. O sea, si yo tengo los disyuntores juntos, que muchas veces pasa los tableros que sí están juntos y deben estar juntos, al ser de distintas capacidades nominales también van a generar temperaturas distintas. Por lo tanto, la temperatura de funcionamiento de uno con el otro pues, se puede ver afectada. Entonces, va a pasar lo que mencionábamos anteriormente, que por temperatura ambiente podría operar la protección, siendo que no debiese operar, y al tener protecciones juntas también podrían eventualmente operar, ya que la temperatura de las otras protecciones van a afectar a la que podría estar entre medio o a la que está al lado, ¿cierto? Hay una transferencia de temperatura, ¿sí? Es aconsejable aplicar coeficientes suplementarios dados por los fabricantes sobre las corrientes de empleo. Estos valores son recomendados por la norma IEC 439.1. Y aquí dice que en nuestro país no existe una normalización con respecto a aquello. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo basar un proyecto o el diseño de un tablero con respecto a una normativa extranjera? Sí, siempre y cuando prevalezca lo más exigente y yo lo debo mencionar dentro de mi normativa. Ya eso se puede hacer. Por ejemplo, si tengo de 1 a 3 disyuntores juntos, yo podría aplicar un coeficiente del 100%, ¿cierto? O sea, el 100% de la corriente. Ahora, si tengo entre 4 a 6, por ejemplo, disyuntores juntos, podría aplicar un factor del 80% de la corriente nominal, que yo tendría que hacer circular eventualmente para que no se me vea afectada la temperatura y la protección. Si tengo entre 7 y 9, el 70% y más de 10 juntos, el 60%. O sea, estos factores me permiten ir reduciendo ya la capacidad de corriente o la cantidad de corriente que yo pudiese hacer circular a la protección como máximo para que no se me vaya a ver afectado el tema de la transferencia de calor. Ahora, claramente, cuando ustedes diseñan los proyectos, uno los dibuja todos hacia el lado, ¿cierto? Entonces, yo tendría que aplicar esos factores al final. Pero físicamente, cuando yo voy a armar el tablero del gabinete, van a ser, dependiendo del tamaño también, puede que vaya cierta cantidad arriba y otros hacia abajo. Entonces, nunca voy a superar los 10, por ejemplo, o los 6, ¿cierto? El fin o a fin de evitar la utilización de los coeficientes es necesario espaciar los aparatos, ya para permitir una buena ventilación. Eso se logra a través de los elementos denominados separadores o espaciadores. Entonces también hay elementos constructivos que permiten la separación y así yo voy evitando esa transferencia de calor finalmente. Pero normalmente uno puede asociar por cantidad de protecciones también cuando uno tablero, insisto. Cuando uno hace el diagrama, uno siempre dibuja hacia los lados y se ven tableros sumamente grandes, pero la realidad no es que vayan a estar todas las protecciones hacia el lado. Puede que yo tenga cierta cantidad arriba, otra abajo y otra abajo, pero se mantiene la continuidad del diseño. Y eso también me permite un mayor espacio del tablero, ventilación natural, y así no tengo tantas protecciones juntas una al lado del otro, por ejemplo. ¿Sí? O sea, esto me asocia un poco más a la forma constructiva y el diseño del tablero, ¿ya? Y que la temperatura ambiente y la temperatura que genera las mismas protecciones puede afectar el funcionamiento de las mismas. A eso se refieren más estos puntos. En función de la frecuencia, los disyuntores modulares y caja moldeada vienen diseñados de fábrica para ser utilizados en una frecuencia nominal de 50 o 60 Hz, o sea, son indistintos. El mismo disyuntor podría funcionar con ambas, con cualquiera de las dos frecuencias. En instalaciones muy particulares, y dice aquí en la gran minería especialmente, la frecuencia nominal de la red de alimentación puede ser hasta 400 Hz, ¿ya? Eso va a depender de las máquinas también. El funcionamiento de esta frecuencia de los disyuntores determina un cambio de características en la intervención termomagnética, ¿ya? Que hay que tener en cuenta para efectuar la correcta elección de las protecciones. Respecto a la operación frente a sobrecargas, el relé térmico interviene para corrientes inferiores a las de trabajo de 50 Hz, por lo que puede ser necesario una reducción de la clasificación térmica del aparato, ya que se calcula mediante coeficientes de reducción entregados por el fabricante en forma gráfica o de tablas. ¿Ya? O sea, el fabricante una vez más me dice ya, si la frecuencia es distinta a 50 Hz, tengo que aplicar estos factores de corrección para seleccionar una protección de 50 Hz o 60 Hz
o tengo protecciones especiales para frecuencias mayores a 50 o 60 Hz, ¿ya? Para el caso de cortocircuito, el relé magnético interviene para corrientes superiores a aquella y con una función a 50 Hz. También en este caso es necesario calcular el valor de intervención magnética a 400 Hz, utilizando coeficientes de aumento suministrados por el fabricante. O sea, nuevamente me está indicando tablas que si yo quiero coordinarlas para un comportamiento térmico, tengo que aplicar algunos factores debido al aumento de frecuencia. Y el aumento de frecuencia también me va a generar calor finalmente, ¿ya? No es que la onda sea más grande, sino que produce más vibraciones, mayor. Y al tener más vibraciones, genera más calor, ¿ya? Y lo mismo pasa con los circuitos magnéticos, también se ven afectados por la frecuencia. En forma general y a manera de ejemplo, se puede indicar que para el caso de protecciones modulares, sus umbrales de intervención magnética se ven entre un 30 y un 45%. ¿Sí? En circuitos de corriente continua se pueden producir sobreintensidades debido a la sobrecarga de cortocircuitos o derivaciones a tierra. Hay protecciones o disyuntores para corriente continua, sí también se fabrican. No solamente son para corriente alterna, sino que también para corriente continua. Para protecciones contra sobrecargas es necesario que todos los bimetales del seleccionador sean atravesados por la corriente, ¿ya? En estas condiciones el funcionamiento térmico del interruptor en corriente continua no es diferente ya sustancialmente de las funciones de corriente alterna. Aquí me está explicando un poco más cómo funciona la parte de cortocircuito y de sobrecorriente o sobrecarga para una protección termomagnética de corriente continua. Para protecciones de cortocircuito o derivación a tierra o a masa, es preciso que los seleccionadores o seccionadores afecten ambos polos, el polo positivo y el polo negativo, ya excluyendo eventualmente al polo unido a tierra o a masa. Debe tenerse presente que la capacidad de interrupción es tanto mayor cuanto mayor sea el número de contactos del circuito. En forma general, y según lo anteriormente expuesto, una protección diseñada para trabajar en corriente alterna puede eventualmente ser utilizada para la protección de sistemas que utilicen alimentación de corriente continua. O sea, se podría utilizar eventualmente, ¿ya? Teniendo la premisa que el valor de la tensión nominal de trabajo de la protección es menor a la utilizada en corriente continua que en corriente alterna. Aquí me está dando un indicio de cómo yo podría utilizar una protección de corriente alterna en un circuito de corriente continua siempre y cuando digo aquí que el valor de la tensión nominal de trabajo de la protección es menor al ser utilizada en corriente continua que en corriente alterna. Pero también existen protecciones o disyuntores para corriente continua, entonces usted obviamente debe elegir ese. Esto podría ser más eventual en el caso de una eventualidad y yo tuviera que cambiar o reemplazar de forma rápida una protección de corriente continua. Obviamente los costos debiesen ser más o menos similares, pero cabe la posibilidad de que quizás la protección de corriente continua sea un poco más elevada que la de corriente alterna. Por ejemplo, una protección diseñada para trabajar a 220 volts y 50 Hz, que aquí dice dependiendo del fabricante, al ser utilizada en corriente continua, su tensión nominal de trabajo se reduce en aproximadamente un 36%. O sea, la protección de 220, no una tensión superior a 80 volts en corriente continua. Entonces ahí tenemos una relación más o menos empírica, ¿ya? Que es el 36%. Ahí dice más o menos, ¿cierto? Claro, que aquí dice 79,2, aproximadamente el 80%, para ser un poco más preciso. En función de la altura sobre el nivel del mar, los disyuntores están fabricados según norma para responder a sus características nominales en una instalación realizada a alturas hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Los fabricantes deben entregar tablas de variación de las características nominales en función de los incrementos de la altura de la instalación. Como información general, se pueden indicar que una de las afecciones que sufre la protección es la disminución de su rigidez dieléctrica, lo que trae como consecuencia un decremento importante en su poder de ruptura. Y aquí después viene ¿cómo se llama? La bibliografía del texto, ¿ya? Y ahí justamente aparecen los fabricantes, por ejemplo, Legrand, ¿sí? Ustedes, el día de mañana les puede suceder. Eso se llama factor de derrateo, por si acaso. Todos los equipos en alturas superiores a los 2000 metros sobre el nivel del mar, sobre todo en la parte minera, se le aplican estos factores a las protecciones, a los conductores, a los equipos,
¿ya? Todo tiene un factor de derrateo. Entonces yo tengo que tomarlo en cuenta al momento de los diseños de los proyectos en altura. ¿Ok? Y eso les puede pasar el día de mañana, sobre todo si se van a trabajar la parte de la minería y la parte de proyecto. Entonces ustedes pueden decir, pucha, ¿por qué estoy ocupando un conductor de esta sección siendo que esta es la sección más adecuada? Bueno, es porque yo estoy aplicando estos factores que me van a incidir finalmente. ¿Dónde afecta? Y aquí me lo dice. Es la rigidez eléctrica o la aislación natural que tiene el elemento. Todos los elementos conductores y aisladores tienen una rigidez dieléctrica. Obviamente la rigidez dieléctrica de un material aislante es mucho mayor que la de la de un conductor, ¿ya? Pero debido a la elevación de altura, esa rigidez dieléctrica se ve afectada y puede que en algún punto ese material aislante igual se vuelva conductor. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esos factores y esos factores al final me los da el mismo fabricante. Y me dice, ya si usted va a trabajar en estas alturas, estos son los factores que usted tiene que aplicar, por ejemplo, la corriente para que usted pueda dimensionar el conductor, para que usted pueda dimensionar la protección, para que usted pueda hacer funcionar el motor, el generador, etcétera. ¿Sí? Estos factores de derrateo que le estoy mencionando. Y eso con respecto a las protecciones de las instalaciones. Aquí se enfocó más el apunte a los disyuntores o protecciones termomagnéticas, que son como las protecciones más comunes a utilizar dentro de una instalación eléctrica. ¿Ya? Insisto, lo más probable es que en el siguiente apunte que se refiere a protección de personas hable de la protección diferencial. Y en la protección de motores vamos a hablar con respecto quizás a los mismos disyuntores, los relés térmicos o los guardamotor, que son protecciones básicamente contra sobrecarga, porque ojalá idealmente a un motor yo le pueda poner disyuntores y protecciones guardamotor o relés térmicos. ¿Por qué? Porque yo voy a ocupar uno solamente para el cálculo, para la protección contra cortocircuito y otro solamente contra la protección por sobrecarga. Y eventualmente yo también podría ocupar fusibles, ¿ya? Para proteger solamente contra cortocircuitos y el otro me va a proteger contra sobrecarga. El fusible es similar a un disyuntor, la única diferencia es que es un hilo conductor, que también en algunos casos tiene alguna aleación de plata, pero que se va a fundir con una sobrecarga y obviamente también con un cortocircuito. Y ahí tengo que reemplazar el elemento completo, no así un disyuntor donde yo lo puedo restablecer una vez que se enfrió la protección. Ustedes este semestre, muchos, quizás ya cursó la asignatura de accionamiento motores y algunos está cursando ahora la asignatura de accionamiento motores. Y ahí también se hace un poco la referencia al dimensionamiento de estas protecciones, como por ejemplo un guardamotor o un relé térmico, al igual que los disyuntores, en algunos casos, ya un poco más empírico. Si no, pregúntenle al profe, cómo yo puedo dimensionar un relé térmico o un guardamotor. Entonces aquí lo podríamos complementar con la otra materia, ¿sí? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. No sé si tienen alguna consulta o duda o se aclaró un poco más hoy lo que estuvimos conversando el día de ayer. Profe, a mí me surgió ahora una consulta. Dígame, Eh, por lo que estaba hablando recién respecto al tema de los motores, ¿sí? como, ¿qué parámetros o qué cosas me dicen que debo usar como medida de protección de un motor? Por ejemplo, es un relé térmico, un fusible, un guardamotor, un disyuntor, como qué es lo que me dice, qué es lo que tengo que usar en verdad. Uno por sobre el otro, por ejemplo. Buena pregunta. Deme un segundo. Una protección termomagnética, un disyuntor, ¿sí? Tenemos muchas capacidades nominales y muchas curvas de operación, ¿cierto? Capacidades nominales y curvas de operación. Entonces puede que un motor de mayor tamaño tenga una corriente de energización tan alta que a lo mejor un disyuntor no me lo va a permitir utilizar. Por ejemplo, una curva D tiene un rango magnético entre 10 a 20 veces la corriente nominal, por lo tanto podría aguantar una energización de un motor hasta 20 veces la corriente nominal y no lo va a tomar como una falla, sino que como parte de la energización del motor con una condición normal, porque después eso se regulariza. Ya que usted tuvo máquina, hay una curva de torque y deslizamiento de la máquina y que eso depende de la corriente. ¿Se acuerda o no se acuerda de máquina? Sí, profe, algo me acuerdo. Algo me acuerdo. Entonces, ese pic de energización para sacar del estado de inercia el rotor, ese pic tiene que estar antes o por debajo de la curva de operación de la parte termomagnética, ¿sí? Antes de la curva D. Porque si la pongo después,
va a tomarla como una falla y siempre cuando yo energice el motor va a operar. Entonces tiene que estar siempre antes. Pero puede que el motor, insisto, sea de tal tamaño que a lo mejor la corriente de energización que tenga el motor, para poder sacar de estado de inercia el rotor con la carga, sea mucho mayor a 20 veces la corriente nominal. Entonces, en ese caso, yo tendría que optar por otro dispositivo de protección. Entonces, ya en este caso, la curva térmica de la protección me está operando, porque lo toma como una falla. Entonces, ahí yo puedo optar por el relé térmico, donde sí va a operar contra sobrecarga, el relé térmico no va a operar con respecto a la energización, y puedo optar por otra protección que podría ser, por ejemplo, un fusible. Un fusible con tal capacidad nominal que también la capacidad nominal del fusible esté desplazada con respecto a la curva de magnetización de la máquina, del motor o del transformador, y solamente opere la curva de protección cuando yo tengo un cortocircuito. Entonces yo tengo dos protecciones distintas. El fusible solamente para cortocircuito, el relé térmico solamente contra sobrecarga. Y esa regulación del relé térmico o del guardamotor también es con respecto a la magnetización o la energización del motor, pues cuántas veces la corriente nominal está alcanzando. Entonces tienen unos relojes que donde yo puedo ajustar ese parámetro, que básicamente es quitarle vuelta al bimetal que yo tengo dentro. Entonces ahí yo puedo optar. Entonces yo cambio el dispositivo de protección por otro, u otra combinación de dispositivos de protección. Esa es una alternativa. Entonces yo puedo decir, ya, este o el otro. En algunos casos, o en la mayoría, si son motores pequeños, se ocupa solamente el disyuntor. Pero ya cuando va creciendo un poco más la potencia del motor, suelen utilizarse ambas para dejar solamente la operación por cortocircuito para el disyuntor y la protección contra sobrecarga para el relé térmico. Y no me opere la protección termomagnética para sobrecarga, siendo que posiblemente también puede operar, pero está regulado el relé térmico para que opere antes el relé térmico que el disyuntor. Por lo tanto, la curva de operación del relé térmico también está por debajo. O sea, yo tengo la corriente de energización finalmente de la máquina o del motor o del transformador, luego viene la curva de operación del relé térmico y después viene la curva de operación del relé termomagnético. Entonces, cuando hay una sobrecarga, pide más corriente al sistema, entonces me obliga a que opere primero la protección contra sobrecarga, que en este caso sería mi relé térmico, y no me opere mi disyuntor. Y el disyuntor solamente cuando tenga cortocircuito. ¿Por qué? Porque el relé térmico no opera contra cortocircuitos. El disyuntor sí. Entonces esos son los ajustes de las protecciones que se hacen cuando yo traslado la curva. Eso es lo que tendríamos que ver nosotros dentro del ejercicio, para que usted haga justamente la coordinación. Ah, bacán. Oh, muchas gracias, profe. Me quedó bien claro. Y profe, respecto a Ujú. los fusibles funcionan igual como, por ejemplo, los fusibles de los autos que